Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Y madre mía, hoy les traigo un vídeo que, se los aseguro, los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las figuras más queridas, aclamadas y, por qué no decirlo, enigmáticas del mundo del espectáculo, el inigualable Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar algunos de los secretos mejor guardados, esos amores que han hecho suspirar a millones y la verdad pura y dura, que rodea a este carismático actor turco que ha conquistado el mundo. Abróchense los cinturones porque vamos a emprender un viaje lleno de revelaciones impactantes, anécdotas jugosas que no se pueden perder y un análisis profundo, detallado y exhaustivo de su meteórica trayectoria. No nos limitaremos a repasar sus indiscutibles éxitos profesionales, sino que, como buenos detectives, profundizaremos en su vida personal, explorando esos rumores persistentes y las especulaciones que, como una sombra, siempre lo han acompañado. Nuestro objetivo principal será separar el grano de la paja, distinguir la verdad de la ficción y descubrir, de una vez por todas, quién es realmente Can Yaman detrás de la pantalla, lejos de los focos y el glamour. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información fascinante, quiero recordarles algo que es de vital importancia para mí. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis en profundidad que les ofrezco con tanto cariño y dedicación, si quieren estar al tanto de las últimas noticias y chismes jugosos del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Y lo más importante, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación. Créanme, me ayuda muchísimo saber que están ahí, al otro lado de la pantalla, disfrutando de lo que hago. Su apoyo es mi motor y mi inspiración. Así que, sin más preámbulos, manos a la obra, vamos a empezar. Can Yaman. Un nombre que evoca pasión desenfrenada, talento innegable y un atractivo que simplemente es imposible de ignorar. Desde que irrumpió con fuerza en la escena internacional con sus papeles memorables en telenovelas turcas que han dado la vuelta al mundo, ha cautivado a millones de fans en todos los rincones del planeta. Pero, seamos sinceros, ¿qué sabemos realmente de él? Más allá de su físico impresionante esculpido por los dioses, y su sonrisa encantadora que ilumina cualquier habitación, hay una historia fascinante, compleja y llena de matices que merece ser contada con lujo de detalles. Comencemos por el principio, por sus humildes inicios. Can Yaman no siempre fue el galán irresistible que conocemos hoy en día. De hecho, para sorpresa de muchos, estudió Derecho en una prestigiosa universidad y ejerció como abogado durante un tiempo. Imagínense por un momento. Can Yaman con su porte elegante y su mirada penetrante, defendiendo casos complejos en un tribunal. Es una imagen que cuesta un poco visualizar, ¿verdad? Pero esa experiencia, aunque breve, le aportó disciplina férrea, una forma de pensar analítica y una capacidad de oratoria impecable que, sin duda alguna, le han servido de mucho en su exitosa carrera como actor. El salto a la actuación fue casi por casualidad, un giro inesperado del destino. Pero una vez que probó las mieles del éxito y sintió la adrenalina de interpretar personajes complejos, no hubo vuelta atrás. Sus primeros papeles fueron pequeños, roles secundarios que le permitieron foguearse y aprender de los grandes. Pero rápidamente demostró su talento innato, su carisma arrollador y su capacidad para conectar con el público. Fue en 2017 con la telenovela Dolunay, Luna Llena, donde realmente empezó a destacar y a llamar la atención de la crítica y el público. Su química explosiva con su coprotagonista, la talentosa Özge Gürel, era palpable, electrizante y la serie se convirtió en un fenómeno televisivo que arrasó en Turquía y en varios países de Latinoamérica. Pero fue Erkencikus Pájaro Soñador, en 2018, la que lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en un ícono global. Su papel como Can David, un fotógrafo aventurero, apasionado, independiente y con un espíritu libre que encandilaba a cualquiera, conquistó corazones en todos los rincones del mundo. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural sin precedentes, y Can Yaman se convirtió en un ídolo de masas, un símbolo de masculinidad y un referente para millones de personas. Su melena larga, que se convirtió en su sello distintivo, su barba descuidada que le daba un aire rebelde y su mirada intensa, profunda y llena de misterio se convirtieron en su marca personal, en su carta de presentación ante el mundo. Y aquí, damas y caballeros, es donde empiezan las especulaciones más jugosas y los rumores más persistentes. La química incandescente, la conexión mágica y la complicidad evidente entre Can Yaman y su coprotagonista en Erkencikus, la bellísima Demet Özdemir,
era tan fuerte, tan real y tan palpable que muchos fans, ávidos de romance y de historias de amor de cuento de hadas, creyeron fervientemente que su relación trascendía la pantalla y que eran algo más que simples compañeros de trabajo. Los rumores de romance alimentados por miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos cariñosos, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Eran solo amigos, compañeros que se admiraban y respetaban mutuamente, o había algo más, un sentimiento más profundo que los unía? Ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron ni negaron la relación. Mantuvieron un perfil bajo, discreto y elegante y dejaron que la especulación siguiera su curso, alimentando aún más el fuego de la curiosidad. Los fans, convertidos en detectives aficionados, analizaban cada gesto, cada mirada fugaz, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. La verdad es que hasta el día de hoy, nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre ellos, pero la intensidad de su conexión en pantalla, la magia que irradiaban juntos, es innegable e imborrable. Después del éxito arrollador, apoteósico e inigualable de Erken Cikus, Can Yaman se convirtió en uno de los actores más solicitados, cotizados y deseados de Turquía. Protagonizó otras telenovelas que también cosecharon un gran éxito como Bay Jail Mr. Rong, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes diferentes. Pero Can Yaman es un espíritu inquieto, un alma viajera que siempre busca nuevos desafíos y horizontes. Por eso decidió probar suerte en el extranjero, expandir sus fronteras y conquistar nuevos mercados. Se mudó a Italia, un país que lo recibió con los brazos abiertos, y comenzó a trabajar en proyectos internacionales que le permitieron mostrar su talento a un público aún más amplio. Su aventura italiana ha sido un tema de gran interés y fascinación para sus fans, que siguen cada uno de sus pasos con devoción. Participó en la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, donde interpreta a un policía carismático y atractivo. Aprender italiano, un idioma que no dominaba, y adaptarse a una nueva cultura, con sus costumbres y tradiciones diferentes, ha sido un desafío considerable, pero Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil, adaptable y dispuesto a asumir nuevos retos con valentía y profesionalismo. Pero, ¿qué hay de su vida amorosa en Italia? ¿Ha encontrado el amor en la tierra de Romeo y Julieta? Los rumores de romances, como era de esperarse, no han cesado. Se le ha vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos italianas, pero él ha mantenido su vida personal en privado, alejada del foco mediático. Se sabe que es un hombre reservado, discreto y que prefiere no exponer su intimidad al escrutinio público. Uno de los rumores más sonados, que acaparó titulares y portadas de revistas, fue su presunta relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora deportiva italiana, bella, exitosa y muy popular. Fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas, paseos por la ciudad y escapadas a lugares paradisíacos. Parecían muy enamorados, felices y compenetrados. Incluso se habló de compromiso, de boda inminente y de planes de formar una familia. Sin embargo, para sorpresa de todos, la relación terminó de forma abrupta, repentina y misteriosa. Ninguno de los dos ha revelado los motivos de la ruptura, lo que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones y teorías. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte, que el acoso constante de los paparazzi y la atención excesiva del público terminaron por asfixiar la relación. Otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas, que sus compromisos profesionales les impedían dedicarle tiempo y atención a la relación. Y otros que simplemente no eran compatibles a largo plazo, que sus personalidades chocaban y que no compartían los mismos valores y objetivos. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó, los motivos que los llevaron a tomar esa difícil decisión. Más allá de sus relaciones sentimentales, Can Yaman es un hombre comprometido con causas sociales, un filántropo que utiliza su fama y su influencia para ayudar a los demás. Ha participado en varias campañas benéficas y ha demostrado ser una persona solidaria, generosa y preocupada por el bienestar de los más necesitados. Ha trabajado con organizaciones que ayudan a niños necesitados, que luchan contra la pobreza y que promueven la educación. Ha donado su tiempo, su dinero y sus recursos para apoyar diferentes causas que le tocan el corazón. También es un apasionado del deporte, un atleta que cuida su cuerpo y su mente. Practica boxeo y otros deportes de combate, que le ayudan a mantenerse en forma y a liberar el estrés. Su dedicación al ejercicio físico es evidente en su físico escultural, producto de años de entrenamiento y disciplina. Pero más allá de la apariencia, el
Deporte le ayuda a mantenerse centrado, a fortalecer su espíritu y a afrontar los desafíos de la vida con energía y optimismo. Can Yaman es un hombre complejo, multifacético y lleno de contrastes. Es un actor talentoso, un hombre atractivo, un filántropo generoso y un deportista dedicado. Es un ícono para millones de fans en todo el mundo, pero también es una persona reservada que valora su privacidad y que protege su intimidad. Ha sabido construir una carrera exitosa a base de trabajo duro, perseverancia, talento y carisma. Ha superado obstáculos, ha aprendido de sus errores y ha sabido adaptarse a los cambios. Su historia es inspiradora y demuestra que con pasión, dedicación y esfuerzo se pueden alcanzar los sueños. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué le depara el futuro a Can Yaman? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Se rumorea que está trabajando en nuevas series y películas, tanto en Italia como en otros países. También se dice que está considerando la posibilidad de volver a trabajar en Turquía, su tierra natal. Lo que es seguro es que Can Yaman seguirá sorprendiéndonos y cautivándonos con su talento, su carisma y su versatilidad. Es un actor que tiene mucho que ofrecer y que todavía tiene mucho por delante. Es un hombre que ha sabido reinventarse y que no teme asumir nuevos retos. Es un artista en constante evolución que siempre está buscando nuevas formas de expresarse y de conectar con su público. Es un verdadero icono del mundo del espectáculo y estamos seguros de que seguirá dando que hablar durante muchos años. En resumen, Can Yaman es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un hombre con una historia fascinante, con un talento innegable y con una personalidad arrolladora. Es un ejemplo de perseverancia, dedicación y compromiso. Su vida personal sigue siendo un misterio en gran parte, pero su éxito profesional es innegable. Nos ha demostrado que con trabajo duro y pasión, se pueden alcanzar las metas. Desde sus inicios en el derecho, su salto a la fama con Erkencicus, hasta su aventura en Italia, Can Yaman ha sabido reinventarse y cautivar a su público. Su compromiso con causas sociales y su pasión por el deporte nos muestran una faceta más humana y completa de este icono. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre Can Yaman. He tratado de recopilar la información más relevante y contrastada para ofrecerles una visión lo más completa posible de su vida y carrera. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece Can Yaman? ¿Cuál es su papel favorito? ¿Qué opinan de sus relaciones amorosas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.